santo y a un Dios glorioso. Amén. ¿Cuánto estamos contentos, querido hermano, por aquello, ¿no es cierto? Quizás muchos venimos con problemas, con dificultades, otros venimos enfermos quizás, pero lo importante es que este Dios, querido hermano, sabe hacer todas las cosas. Y este Dios, querido hermano, es tan maravilloso que Él está de nuestro lado. Así que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a estar pasando a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Dios nos bendiga. La palabra de nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a estar pasando a leer en el libro de Segunda de Timoteos. Capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Ayúdeme, mi Dios. Segunda de Timoteos, capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Si la hemos encontrado, nos vamos ya a estar colocando en pie para ya estar dando lectura a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice como título: un obrero aprobado. Miren qué maravilloso. Dice: recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pero procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a estar invitando a nuestro hermano Pablo, que esté clamando delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren el Rey. Señor Jesucristo, en esta hora ante su presencia, Señor, clamamos, Señor Jesucristo, para que cada día, Señor, usted habla nuestra vida, Señor, a nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para poder comprender su palabra, Señor, como allí instruía aquel joven también, Señor, también aquella palabra que haga vida en nosotros, Señor Jesucristo, porque ese es nuestro anhelo, Señor, de que su palabra haga vida en nosotros, Señor Jesucristo, y así, Señor, usted vaya gobernando nuestra vida, Señor, vaya como la aurora, Señor, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto en nosotros, Señor Jesucristo. Bendiga el portavoz de su palabra, Señor Jesucristo. Unja sus labios, Señor, con aquel aceite fresco, Señor, para que usted siga hablando a su pueblo, Padre amado. Señor, y ahora le pedimos una bendición, Señor, para estar atento, para oír su voz, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Dios. Aleluya. Amén. Amén. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. Miren qué maravilloso, querido hermano, es la palabra de nuestro Dios, la cual, querido hermano, ¿cuántos queremos ser un obrero aprobado delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Es algo, querido hermano, maravilloso, y yo creo que debe ser la meta, querido hermano, de todos los que estamos en este lugar, porque sabemos que no queremos ser buenos tan solamente quizá delante de los hombres, sino que nosotros, lo importante es que Dios pueda reconocer nuestra vida como hijos suyos. Mire qué maravilloso, querido hermano, ¿cuántos quieren ser reconocidos por Dios como hijos suyos? Pero no tan solamente, querido hermano, desde el momento que podemos ver que quizás no hemos bautizado, nuestro Dios, querido hermano, ahora somos parte de nuestro Dios. Pero sabemos, querido hermano, que este camino es largo. El bautismo es el principio. ¿De qué? De la entrada a esta salvación. Pero ahora, ¿cuántos quieren caminar este camino conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Y ¿sabe qué, querido hermano? Medito porque los libros de los Timoteos, las dos cartas son maravillosas, porque está preparando, querido hermano, un joven. Está preparando, querido hermano, puede ser cualquier persona, ¿no es cierto? El que quiera colocarse en la mano de nuestro Dios, va a meditar, querido hermano, en lo que el apóstol Pablo le encarecía a este joven. ¿Por qué? Porque iba a ser un instrumento en la mano de Dios. Pero ¿sabe qué?
cuando él pusiere por obra todo lo que se le había enseñado. Mire qué maravilloso. Que nuestro Dios nos bendiga. Y por eso podemos ver que le hablaba también allí en el mismo 2:1 hacia abajo, y le hablaba, querido, dice: y tú pues, hijo mío, fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, querido hermano, le estaba encareciendo algo importante, porque él iba a ser un líder, querido hermano. Pero podemos ver, querido hermano, que el mismo trabajo, el para que está puesto por delante, también, querido hermano, nosotros debemos esforzarnos, aquellos, queridos hermanos, que estamos como parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, querido hermano? Porque muchas veces allí, querido hermano, pensamos y decimos: no, es que yo tengo que orar menos que un predicador, porque el predicador predica, entonces si él que tiene que consagrarse, pero yo no tengo que consagrarme tanto. Quizás no, el pastor, él siempre tiene que dejar, él nunca tiene que dejar de orar. Pero nosotros, querido hermano, ¿acaso, querido hermano, tan solamente tienen que orar los que están por delante? ¿Tan solamente tienen que orar el predicador, el coordinador, o la hermana Dorca, o todo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, querido hermano, muchas veces cada uno de nosotros encarecemos, querido hermano, cosas a los demás, pero más, querido hermano, todos debemos buscar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos, querido hermano, tienen deseo de poder hacerlo? Porque quizá nuestro Dios dice su palabra que Él tiene multiformas, querido hermano, para trabajar. Y déjeme decirle que cada uno de nosotros, nuestro Dios nos tiene un trabajo. ¿Usted cree que Dios tiene un trabajo para su vida? Amén, así es, Señor, bendito. Que nuestro Dios nos bendiga. ¿Usted cree que tiene un trabajo delante de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Porque sabemos, querido hermano, que un cuerpo se compone de muchos miembros. Amén. Ya sea los ojos, querido hermano, tienen aquella dirección de poder ver, como también el oído de poder oír, querido hermano, y la boca de poder hablar. ¿Y qué, querido hermano, acaso usted, querido hermano, es insignificante delante de la presencia de Dios? Si dice que incluso los miembros más pequeños, querido hermano, aunque parecen que no son necesarios, dice su palabra, que son los más importantes, querido hermano. Por eso todos somos importantes delante de la presencia de nuestro Dios. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Por eso, querido hermano, como le digo aquí, el apóstol Pablo estaba formando un líder, una persona que iba a estar puesta por delante. Y muchas veces decimos: no, es que esto es para un líder. Yo no voy a ser un líder. Sé que esto no es para mi vida. Pero aquí dice: un obrero aprobado. ¿Y cuántos, querido hermano, queremos ser obreros? Todos somos obreros, querido hermano. Dice su palabra que la mies es mucha, pero los obreros, querido hermano, son pocos. ¿Cuántos, querido hermano, quieren trabajar en la obra de Dios? ¿Usted cree que hay trabajo? Hay trabajo, y hay tanto trabajo que nos faltan, querido hermano, los obreros que trabajan en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y no cualquier obrero, sino un obrero aprobado. Y le decía: recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Miren qué maravilloso. ¿Cuántos, querido hermano, hablamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos creemos que es para edificación, querido hermano? ¿Cuántos creemos que esta palabra es para bendecir? Porque la palabra de Dios, querido hermano, es para bendición de la vida. El propósito de la palabra no es para perdición, sino que es para bendecir la vida, querido hermano, para todo aquel que quiera recibir la bendición. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Entonces le habla que no hay que contender con la palabra. ¿Por qué, querido hermano? Y menos, querido hermano, muchas veces quizás contendemos cuando aún hay gente, querido hermano, que ni siquiera conoce a Dios. ¿Y qué dice su palabra? Que es para perdición de los oyentes. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y muchas veces decimos: no, pero yo no salvo a nadie.
Pero dice la palabra de nuestro Dios, querido hermano, que sí con lo que hablamos, con nuestro hecho, querido hermano, la gente mira aquellas cosas y dice que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada, primeramente dice, para nada aprovecha. Y la palabra, ¿para qué es, querido hermano? Es para provecho. La palabra es para edificación de nuestra vida. Dice su palabra que las contiendas para nada aprovechan. Entonces tendrán que haber contiendas, querido hermano, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tendrían que haber contiendas, querido hermano, en aquellos obreros que quieren buscar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, sino que es perdición de los oyentes. Por eso, querido hermano, que cada uno de los que estamos en este lugar, ¿qué debemos hablar? Debemos hablar todos una misma cosa, querido hermano. Porque no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros pensamos, sino lo que está establecido en la palabra de nuestro Dios. Y nosotros debemos hablar, querido hermano, que lo que hemos aprendido por medio de aquellos varones que Dios ha puesto por delante, aquellos que se le ha revelado la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, querido hermano, allí, nosotros ahí meditamos. ¿Y qué hacemos? Y empezamos a escudriñar la palabra si es cierto. Y allí, querido hermano, nosotros empezamos a entender la maravilla de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de a qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mire qué maravilloso, querido hermano. Dice, procura con diligencia. Y podemos ver, querido hermano, que nuestro Dios no es un Dios de mañana. Nuestro Dios no es un Dios, querido hermano, que hay que ponerse a cuenta quizás en 3 años, en 5 años, cuando yo tenga deseo. Nuestro Dios hay que buscarle con diligencia. La predicación que predicaba también nuestro hermano Gustavo, también nos hablaba, querido hermano, que debían haber cosas y debíamos buscar con diligencia para nuestra vida, querido hermano. Y dice que aquellas cosas nunca nos iban a dejar estar ociosos. Miren qué maravilloso. ¿Por qué? Porque va a haber algo que nos va a ir moviendo. Porque vamos a ir viendo que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo va a ir tomando control de nuestra vida y de nuestros corazones. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y en el día de hoy, querido hermano, si nosotros nos examinamos a través de la palabra de nuestro Dios, ¿cuánto podemos decir, Señor, yo el día de hoy estoy aprobado? En el día de hoy, Señor, yo no tengo de qué avergonzarme. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, querido hermano. Quizás, querido hermano, le cuento que en el día de hoy, ¿no es cierto?, íbamos con nuestro hermano de camino al trabajo, en el cual hablamos, querido hermano, que aún hay muchas cosas por mejorar de nuestra vida y que hay mucho, querido hermano, por qué trabajar. Y muchas veces, querido hermano, no hemos buscado quizás de la manera como debemos buscar este Dios glorioso, querido hermano. ¿Por qué, querido hermano? Porque aún, querido hermano, nos falta más en nuestra vida. Aún debemos perfeccionarnos. Si hemos sentido la presencia de Dios, aún queda mucho más, querido hermano. Si usted se ha sentido, querido hermano, que Dios respalda su vida, hay un más, querido hermano, más allá que nos está esperando. Si nos sentimos bendecidos, hay más bendición que Dios quiere dar para nuestra vida y nuestros corazones. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Por eso, ¿cuántos quieren mejorar, querido hermano? ¿O cuántos pensamos que ya no tenemos errores en nuestra vida? En mi vida, querido hermano, siempre lo digo, yo llego a este lugar, querido hermano, no porque soy perfecto, sino porque vengo delante de aquel que es perfecto. Y sin Él, querido hermano, mi vida estaría perdida, porque no puedo hacer la obra de nuestro Dios con mi capacidad. Entonces tengo que venir delante de la presencia de Dios para que Él me impulse, querido hermano, porque yo no puedo solo y ninguno de los que estamos aquí presentes podemos buscar a este Dios por nuestra capacidad. Por eso dice su palabra, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien
la palabra de verdad. Debemos usar bien la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchas veces, querido hermano, la palabra nos desnude o la palabra vaya contra nosotros, querido hermano, nosotros siempre tenemos que defender la verdad, lo que está establecido. No porque nosotros tengamos errores, nosotros vamos a taparlos ocupando inteligente de manera la palabra de Dios para nuestra conveniencia, sino que debemos declarar lo que es bueno. Aunque muchas veces nosotros, querido hermano, hay muchas cosas que nos faltan, pero estamos en este camino en perfección, anhelando, querido hermano, cambiar, no dejándonos decir, no, ya estamos listos, ya no tenemos nada que buscar, sino que hay mucho que buscar, querido hermano. Por eso la gloria de Dios, querido hermano, se movía de diferente manera. ¿Y sabe por qué? Porque se buscaba con más anhelo, se buscaba la presencia de Dios, querido hermano. ¿Sabe cómo? Con más diligencia, querido hermano. La gente era más dispuesta, y en el día de hoy, querido hermano, no hace falta disponibilidad para nuestro Señor Jesucristo, querido hermano. Pero ¿sabe qué? Dios aún está dispuesto. Dios en el día de hoy aún no está esperando que podamos buscarle con diligencia a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, más evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Mire, querido hermano, y ahí nos deja algo, querido hermano, maravilloso. Dice que habían unos hombres, querido hermano, Himeneo y Fileto, y dice su palabra que se desviaron ¿de qué? De la verdad. O sea que primero, para desviarse de la verdad, primero tienen que estar en la verdad para poder desviarse. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. ¿Y sabe qué? Y si nosotros empezamos a confiar en nuestro pensamiento, que estamos bien, que no necesitamos a Dios, y no empezamos a buscar lo que está establecido, querido hermano, nuestro corazón nos va a engañar, querido hermano. Y déjeme decirle que tenemos un contrario, que es el enemigo, es Satanás, que él está buscando, querido hermano, que podamos desviar nuestra vida, que podamos desviar nuestros ojos de nuestro Señor Jesucristo, para poder meterse, querido hermano, y poder allí encontrar una cabida en nuestro corazón. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Dice su palabra, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire qué maravillosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el fundamento de Dios, querido hermano, quizá si muchas veces nosotros nos sentimos, querido hermano, solos, déjeme decirle que hay un lugar donde vamos a estar seguros, querido hermano. Y no es, querido hermano, en donde nosotros pensamos, sino que nuestra vida va a estar segura en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben lo que es estar en el fundamento, querido hermano? Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Porque meditaba en esta palabra, querido hermano, quizás un tiempo atrás, y yo lo leía, pero no veía, querido hermano, verdaderamente lo que quería hablar la palabra de Dios a mi vida. Y decía, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Mire qué maravilloso. ¿Usted cree que Dios conoce a los que son suyos? ¿Y por qué los conoce? ¿Cómo conoce sus ovejas, querido hermano? Dice su palabra, querido hermano, que las ovejas oyen la voz ¿de quién? De su pastor. ¿Y qué hacen? Le siguen, querido hermano. ¿Y qué seguimos? La voz, querido hermano. ¿Y sabe cuál es la voz? Esta es la voz del día de hoy, querido hermano. Y nosotros somos sus ovejas. Entonces, si nosotros, querido hermano, queremos estar firmes teniendo este sello, y queremos estar firmes en el fundamento, queremos seguir la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro Señor, querido hermano. Por eso dice, y apártese, querido hermano, de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, querido hermano.
Por eso dice su palabra que apártese de iniquidad. ¿Cuántos queremos apartarnos, querido hermano, del pecado? De aquello que asedia nuestra vida. Quizás, querido hermano, un día Dios nos santificó. Dios nos apartó del mundo. Pero nuestro Dios quiere que podamos vivir una vida plena en santidad, una vida plena buscando la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, querido hermano, nuestro Dios sabe que quizá hay equivocaciones, hay errores en nuestra vida y Dios nos perdona. Pero Dios no quiere, querido hermano, vivir una vida que nosotros pasemos una vida en error. Nuestro Dios, querido hermano, sabe lo que dice de aquel sabio, que cuando quizás se le dice cuál es su error, querido hermano, y él pide perdón, él ya no vuelve a caer nuevamente en el error. Por eso, querido hermano, aquello es lo que tiene que estar en nuestra vida. Si un día nos equivocamos y pedimos perdón, ya en el otro día ya no podemos volver a equivocarnos en lo mismo y seguir en lo mismo, sino que si pedimos perdón, querido hermano, ¿es para qué? Para poder cambiar aquello que está mal en nuestra vida, querido hermano. Por eso, querido hermano, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos cambiar? Acercando a nuestro Señor Jesucristo, querido hermano, es el único camino para nuestra vida. Buscando la presencia de nuestro Dios, buscándola en oración, querido hermano, y teniendo la palabra de nuestro Dios cada día en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos, queridos hermanos, en el día de hoy han invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Lo hemos invocado en este lugar. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. ¿Y usted cree que tenemos un Dios santo? ¿Usted cree que este nombre es poderoso, querido hermano? ¿Usted cree que este nombre cambia, Señor, la vida? ¿Usted cree que este nombre sana al enfermo? ¿Usted cree que este nombre nos da fuerza para poder seguir adelante? Este nombre es poderoso, querido hermano, este nombre es santo. En este nombre está la verdad, en este nombre está el poder, está la gloria, querido hermano. Y este Dios es un Dios celoso. Este es un Dios que anhela, querido hermano, que podamos buscar su presencia. Este Dios anhela, querido hermano, que podamos buscarle con todo nuestro corazón, porque Él quiere lo mejor para nuestra vida. Él le ama, querido hermano. Nos ama tanto que cada día nos demuestra su amor, aconsejando en nuestra vida, diciéndonos que no quiere que nosotros nos perdamos, sino que Él quiere para darnos una salvación eterna. Miren qué maravilloso es este Dios maravilloso. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Miren qué maravilloso, querido hermano. En una casa grande, querido hermano. ¿Y sabe lo que me recuerda aquella palabra? La palabra de Dios me recuerda y me dice que muchos son los llamados, querido hermano. Muchos son los llamados. La casa, querido hermano, hay una casa grande, dice su palabra. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y usted, querido hermano, ¿de cuál quiere ser parte? ¿Usted quiere ser parte de los vasos de honra? ¿O queremos ser, querido hermano, de los vasos viles, querido hermano? De aquellos vasos que Dios quiere ocuparnos, pero aquel vaso está sucio. Aquel vaso, querido hermano, Dios es el alfarero y Él nos hace perfecto. Pero nuestro Dios dice que si alguno se limpia de estas cosas, se limpia del pecado, se limpia de la iniquidad, se limpia de los errores, de aquello que está, querido hermano, que no nos deja avanzar para recibir la bendición de Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, mire, escuche, útil al Señor. Tú quieres ser útil al Señor,
Este Dios, querido hermano, que Él no necesita de ti, pero aún así te quiere hacer, que nos decía también su palabra, partícipe de la naturaleza divina. Él te quiere hacer participarte de esto grande. Él te quiere hacer participar de algo que aún los ángeles, querido hermano, anhelan hacerlo, pero Dios nos ha dado la oportunidad a nuestra vida. ¿Y cómo nos vamos a estar contentos con aquello? ¿Cómo nos vamos a meditar, querido hermano, lo que Dios ha puesto delante de tu vida? ¿Cómo nos vamos a meditar lo que Dios ha puesto delante de nuestras manos, querido hermano? Debemos atesorarlo delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que si alguno se limpia estas cosas, mire qué maravilloso, será instrumento para honra. ¿Qué más? Santificado, apartado, útil al Señor y ¿qué? Y dispuesto para toda buena obra. Amén. Mire qué maravilloso, por eso meditaba en la palabra de Dios. Y ¿no es cierto? Les decía yo que antes, querido hermano, podemos ver o podemos escuchar que nuestro Dios, querido hermano, se glorificaba en muchas maneras. Dios, querido hermano, podemos ver, ¿usted cree que en la iglesia de Dios tienen que haber dones? Los dones son para la iglesia, pero Dios, querido hermano, muchas veces, querido hermano, sabe, nuestra vida aún falta limpiarla. Falta que el pueblo de Dios se santifique para que Dios pueda ir ocupando instrumentos, querido hermano. Porque todas aquellas cosas Dios las dejó, ¿sabe qué? Para su pueblo. ¿Por qué, querido hermano? Porque Dios, querido hermano, es un Dios perfecto y es un Dios correcto. Pero es de aquel que lucha, es de aquel que busca, querido hermano, es de aquel que está dispuesto para toda buena obra. Por eso, ¿cuántos, querido hermano, queremos tener disponibilidad para buscar a Dios, querido hermano? Venimos a poder buscar aún más de Dios mientras Él pueda ser hallado, porque en el día de hoy, querido hermano, ¿qué podemos decir? ¿Acaso no hay tiempo? ¿Acaso no hay una verdadera libertad para buscar a este Dios maravilloso? Y si no lo hemos buscado, querido hermano, es porque hemos sido perezosos delante de la presencia de nuestro Dios, cuando tenemos un Dios tan grande. Pero sabe que hay una buena noticia, que aún hay tiempo. Pero ¿cuántos quieren aprovechar el tiempo delante de nuestro Señor Jesucristo? Y dice, miren el 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. Hay cosas, querido hermano, las cuales debemos buscar y de las cuales tenemos que huir. Y de las cuales, querido hermano, tenemos que clamar a Dios para cuando vengan aquellas pasiones, ya, querido hermano, podemos decidir buscar las cosas de Dios, querido hermano. Por eso necesitamos de Dios, querido hermano, para nuestra vida. Y dice su palabra, mire qué maravilloso, con los que de corazón, pero dice los de corazón limpio, querido hermano. ¿Qué dice su palabra? El Salmo, querido hermano, que muchas veces cantamos. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién quiere subir, querido hermano, ya a la presencia de Dios? Dice que el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Aquel siempre, querido hermano, va a alcanzar la misericordia y la bendición de Dios. Y dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufrido. Mire qué maravilloso, querido hermano, porque el siervo del Señor, querido hermano, tiene que tener cualidades y tiene que estar dispuesto, querido hermano, para todas aquellas cosas. Dice su palabra, no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Dice su palabra que apto para enseñar y sufrido. Y de ahí nos damos cuenta de algo, querido hermano, que no todos somos para enseñar, y que el único que puede darnos aquello, querido hermano, es nuestro Señor Jesucristo.
porque también hay aptos para enseñar. Y también, querido hermano, como hay cosas maravillosas en este mundo, también tenemos que aprender a sufrir. ¿Cuántos, querido hermano, están dispuestos a padecer por buscar a este Dios maravilloso? ¿Estaremos dispuestos? Que nuestro Dios nos bendiga para poder estarlo, querido hermano. Dice su palabra que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mire qué maravilloso. Por eso, querido hermano, mucha gente está en el mundo. Mucha gente, querido hermano, que quizá en el día de hoy vemos muchas iglesias, muchos hombres que intentan y anhelan buscar este Dios maravilloso, o muchos hombres que andan conforme su mente y creen, querido hermano, que lo están haciendo lo mejor. Pero ¿cómo debemos corregir? ¿O cómo debemos enseñar? ¿Cómo debemos predicarle a aquel que no conoce a este Dios maravilloso? Tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que hablarle la palabra de Dios con mansedumbre, porque lo que nosotros hemos recibido no ha sido porque somos mejores, sino porque Dios ha tenido misericordia y porque hemos, querido hermano, encontrado gracia delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, querido hermano, nosotros no debemos desechar a aquellos que en el día de hoy quizás no conocen a este Dios maravilloso. Imagínense, decimos, no, usted no va a tener salvación. Y si quizás Dios le sale al encuentro, muchas veces vamos a luchar contra Dios mismo. Por eso, querido hermano, debemos predicar la palabra. Y si aquella persona tiene un buen corazón, va a salir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Y si tiene un buen corazón, querido hermano, y tiene un corazón sincero delante de la presencia de nuestro Dios, dice su palabra, por si quizás le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Y mire lo que dice el 26, y escape del lazo del diablo en que está en cautiva voluntad de él. Nosotros en el día de hoy, querido hermano, Dios nos ha libertado y es algo grande. ¿Y sabe lo que hay en el mundo? Dice su palabra, y escapen del lazo del diablo. O sea que antes, querido hermano, no estábamos con Dios. ¿Y qué, querido hermano, entonces movía nuestra vida? ¿Qué voluntad hacíamos? ¿La voluntad de Dios o la voluntad que el enemigo nos presentaba al frente? Porque el enemigo no nos obliga, sino que nos muestra cosas llamativas para nuestra vida que nos agradan a Dios. Pero nuestro Dios, querido hermano, quiere darnos una oportunidad para alcanzar salvación y vida eterna. Así que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga y bendiga nuestra vida, querido hermano. ¿Está contento? Amén. ¿Está, querido hermano, con deseo de buscar a este Dios maravilloso? Y si no estamos con deseo y falta fuerza, clamemos a este Dios para que Él ponga fuerza y Él ponga aquel deseo en nuestra vida. Así que esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar pidiéndole que pase a clamar nuestro hermano Elías. Y va a estar pasando el coordinador a este lugar para que sigamos alabando el nombre del Señor Jesucristo. Amantísimo Señor Jesucristo.